se ha venido conversando, esta es la universidad distrital, es la universidad de la ciudad, debiera ser un centro de pensamiento sobre la ciudad. Eso es una cosa que hay que intentar. Esto del exterminio social nos muestra hasta dónde el proceso de incorporar la ciudad a la paz, que es algo que no se ha pensado, pasa por una profunda reconstrucción de los tejidos de lo urbano. Desafortunadamente tenemos la enorme dificultad de unas ciencias sociales, unas ciencias humanas, una reflexión social que carece casi por completo de una antropología urbana, de una sociología urbana. Eso no tenemos en Colombia. No sabemos cómo se arma la vida en las ciudades cuando somos un país altamente urbanizado. Y el hecho de que fenómenos como estos tengan el grado de extensión, de proliferación, de diseminación que tienen, da cuenta de unas fracturas muy complejas de la vida en la ciudad. Manuel. Sí, ese tema, doctor Brea, de reducir la categoría de la crisis colombiana a la crisis del Estado, de la economía o a la crisis de la salud, terminó desconociendo otro tipo de crisis como la crisis que hay en la ciudad y el problema de la matanza social y el exterminio. Y yo pienso que tiene que ver con el concepto de, porque está muy relacionada con la economía neoliberal y con el tema de la globalización y la contemporaneidad en ese sentido. Por ejemplo, el fenómeno paramilitar, que yo digamos que está muy relacionado con mi investigación, como lo que yo voy a pensar después de analizar un elemento histórico en una región específica en el sur de Bolívar, está relacionado con la colonización rural y todos estos fenómenos y procesos comerciales que generaron procesos más o menos parecidos a los que estaban generando en la ciudad relacionados con la matanza y el exterminio. Pero eso pasó también en la ciudad. Y el problema, yo le comentaba, ya usted lo mencionó, es que cuando vengan todas esas personas, todas esas nuevas poblaciones, pues que venían de esos conflictos, que vienen con unas lógicas mucho más sanas, unas lógicas, si digamos, de tener un solo enemigo y enfrentarse acá a este otro problema que es mucho más inordimbre y relacional, con unas facetas y unas mesetas, es muy preocupante porque van a encontrar un campo de cultivo. Y frente a eso, se lo puedo decir porque trabajé en una institución relacionada con ese tema, el Estado ni la Fiscalía tiene una política como tal criminal. La política criminal fue fracturada a partir del discurso de Bush cuando ocurrieron en el 11 de septiembre el tema del terrorismo. Dijeron que la política criminal es contra los terroristas de la FARC, del ELN, y se olvidaron más ahí en ese momento de elementos tan localizados como ese elemento de la cuestión urbana, aunque realmente eso venía de anterioridad, pero más ahí en ese momento se fraccionó porque se fue todo hacia el elemento subversivo, pero se olvidaron realmente de situaciones complejas como la que está mencionando, maestro. Sí, bueno, vamos a recoger otras y luego por favor. Yo quisiera señalar que para los efectos del doctorado, pues ya el desarrollo que se ha llevado de las ponencias de los profesores que sustentan pues, todo el desarrollo conceptual aquí, nos pone a pensar en la misma forma como hemos nombrado, como han nombrado el doctorado, ¿no? Este seminario en particular, y es la necesidad definitiva de hacer las convergencias que nos salven de dos extremos peligrosos: una excesiva teorización que nos mande a una nebulosa conceptual que pierde el contacto con la realidad, y en el otro extremo una mirada muy miope, diría yo, muy falta de la necesaria elaboración teórica que dé cuenta de los fenómenos sociales. Pero si hay algo que tiene que pensar un doctorado en estudios sociales es que tenemos que inventar de alguna manera unas formas de aproximarnos a las realidades contingentes, permanentes, emergentes, que nos están atravesando en todos los órdenes de la vida cotidiana. Porque lo que en mi perspectiva particular siempre he visto es y que me mueve, si me permiten expresarlo aquí, es una especie de angustia
de si a veces la teoría nos salva o por el contrario la excesiva teorización se vuelve una especie de cómplice del status quo. Esos son peligros que nosotros tenemos que salvar y que me parece que en esa perspectiva este doctorado tiene que tratar de resolver de alguna manera para encauzar ese ir y venir entre una investigación que urge de explicar, de hacer visible una cantidad de tensiones sociales muy fuertes y una necesaria teorización que no nos lance por allá a unas abstracciones, pues que también son legítimas, nadie dice que no, pero que ahí viene el componente político, sociopolítico del doctorado. ¿Qué tipo de compromiso establecemos con los entramados sociales y desde qué perspectiva les vamos a dar respuestas que le den también legitimidad a la existencia del programa? Carlos Eduardo y es que tiene olvidada la compañera. ¡Ay, perdónenme! Está ahí. Bueno. Digamos que es una intervención muy concreta, pero tiene que ver con el hecho de que justamente estos tipos de investigación nos aproximan a esas realidades, pero también hay que mirar algo con ojo crítico. Cuando uno trabaja con colectivos en Ciudad Bolívar, nosotros alguna vez tuvimos una oportunidad de trabajar con un colectivo que trabaja justamente desde la acción política, que se llama Rock por los Derechos Humanos en Ciudad Bolívar, y ellos mencionaron algo muy curioso que tiene que ver mucho con lo de la estigmatización y que tiene que ver mucho con esta matriz cultural, pero desde la academia, y es que ellos dicen: nosotros somos la localidad más sobrediagnosticada por la academia en Bogotá. Tenemos cantidad de estudios en términos de género, en términos de condiciones étnicas, en términos de condiciones de estudios de juventud. Los estudios de juventud han sido bastante amplios en esta localidad, pero nosotros no encontramos que ese sobrediagnóstico se vea, digamos, representado en cambios en las dinámicas sociales, en las formas de tramitar nuestros conflictos. Y yo encuentro que esta propuesta del documento es interesante justamente porque no solamente se detiene en el diagnóstico, que es lo que uno podría esperar de un documento de un centro de memoria histórica, sino que de fondo también nos acerca a los modos sutiles en que esas subjetividades que están detrás de este fenómeno se construyen, y lo interesante es que no se detiene simplemente a mirar, como podría ser lo otro, las cifras, y entonces convertir, que es lo que en la academia a veces terminamos haciendo también, convirtiendo a estos jóvenes y a estas personas exterminadas en una cifra más. Entonces también nos despojamos de esa humanidad. Entonces me parece que este estudio es interesante también porque provee posibilidades y alternativas que lo llevan a uno incluso a pensarse en su propia investigación sobre cuáles son esas dinámicas sutiles, esas subjetividades que se construyen en una problemática como esta, porque nosotros siempre tendremos a pensar un poco en esa lógica binaria, los buenos y los malos. Entonces, como yo estoy en la academia que se trata de pensarse lo bueno, dejamos los malos allá, y me parece que este tipo de investigaciones lo que uno debe tratar de hacer es una mirada holística, ¿no? Tratar de entender cómo esas subjetividades internas, que además son muy sutiles, cuando uno mira las diferencias entre el que quiere ir a hacer el exterminio y entre lo que quiere ir a exterminar, uno encuentra a veces en unas relaciones duales y unas tensiones que pareciera que a veces queremos eliminar aquello que no he podido aceptar en mí mismo, ¿no? Entonces me parece que es un elemento clave. Claudia, Claudia, Carlos Eduardo y Eduardo. Claudia. No, es sobre una preocupación que me parece muy pertinente que está haciendo Pedro, y es un doctorado como este en estudios sociales de la Universidad Distrital. Evidentemente tiene que tener una respuesta, y rápidamente una respuesta frente a este problema que ustedes están planteando, y es como la invisibilización de todas estas microviolencias que se están dando en las ciudades, en Bogotá, en todas las ciudades de Colombia, pero es una preocupación que tenemos hace tiempo. Incluso una de las razones por las cuales nos acompaña en este momento el doctor Perea en este doctorado es por un programa de investigación que ustedes saben que tiene el doctorado, que es un programa en pensamiento para la crítica y construcción de territorializaciones de paz. Nosotros vamos a hacer ya un lanzamiento oficial de ese programa el 12, 13 y 14, que los estamos, creo que ya les debió llegar una circular invitándolos a ese evento que va a ser el 12, 13, 14 de diciembre. Y dentro de las acciones que tendríamos ahí es como ya oficialmente este doctorado en conjunto con las redes, ¿cierto? Con las universidades de Bogotá que acompañan en esas redes, estaremos como lanzando ya esa propuesta. Esto se coordinaría pues
en este momento, digamos, como que la Minuto de Dios, la distrital, están como al frente de una propuesta en la cual estarían universidades como la Javeriana, la Santo Tomás, la Salle, la Minuto, la Pedagógica, la Nacional, pero también vienen personas de Latinoamérica y de España que se van a unir a esta propuesta y obviamente en la que estamos todos nosotros, es decir, todos los que estamos acá, y quería, pues, me parece esto un buen momento para anunciárselos porque es muy importante de aquí en adelante toda la presencia que hagan ustedes desde sus proyectos en este macroproyecto, que esperamos que realmente sea pues la respuesta de la academia, la respuesta de los doctorados frente a lo emergente, frente a lo que está, o lo situado, como lo estás llamando tú, lo que nos está pasando, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Es decir, esto es un problema que también se da en muchos países de Latinoamérica. Totalmente. Carlos Eduardo. No tengo ni dudas, pero... Bienvenidas son. Mis preguntas, no, es que pues a mí eso de la matriz simbólica es lo que más me resuena en toda esta reflexión que se ha hecho en la mañana. Y de alguna forma nosotros estamos hablando de experimentación de fugas creativas. ¿Cómo volver la experimentación todos los ámbitos de la vida a un problema como este? Experimentación de fugas creativas a un problema como este, donde pues indudablemente la reconstrucción de la relación víctima-victimario pues no logra construir fugas creativas, sino envolvernos en la misma lógica en la que pretendemos fugarnos, o volver al estado del regulador de estas problemáticas. Entonces caemos en la tendencia santanderista de creer que si construimos una ley que condene el exterminio masivo, pues entonces se acabó el exterminio masivo porque ya el Estado lo va a impedir. Y resulta pues que eso es una falacia, digamos. El Estado vuelve leyes con la pretensión de controlar la realidad, pero la realidad se fuga a toda pretensión de control del Estado. Y cómo construir fugas creativas en el ámbito de la legitimación social, y para eso yo creo que es muy, no sé si llamarlo pedagógico, no sé si llamar como fuente de reflexión, el llevar todas estas reflexiones al ámbito también de las construcciones de todas estas legitimaciones en el ámbito de lo micro, porque es muy fácil condenar todas estas cosas cuando están en el afuera, ¿sí? Pero sí, yo no sé por qué tengo la tendencia de decir, bueno, voy a pasar la olla al lado de mi casa y voy a imaginar que esa olla está al lado de mi casa y esos muchachos que se paran en la esquina todos los días le roban la comidita, la lonchera a mis hijos y diríamos, pongo mi propia racionalidad moral en juego ante una situación concreta como esta, para ver cómo yo soy capaz y en mi micromundo ser capaz de construir fugas creativas a esa situación concreta que me afecta a mí, porque cuando afecta a otros es muy fácil emitir un juicio crítico, ¿sí? Es muy fácil decir cuáles son los que sí tienen o no tienen la razón, y resulta que es mucho más complicado que eso, porque en el ámbito de lo micro eso se está recomponiendo todos los días a partir de la cultura de las matrices simbólicas que nosotros mismos transmitimos en nuestro diario quehacer, ¿sí? Entonces creo que diríamos, forzar eso no es para emitir un juicio moral nuevamente, sino para decir, bueno, ¿qué sería algo, una fuga creativa en este ámbito donde yo soy el directamente involucrado y motivado por una situación concreta como esta? ¿Sí? Creo que la experimentación nos debe llevar a pensar en eso, o en llevarlo también a esos niveles, porque no es un problema de una moral que se crea por allá, entonces uno le puede echar la culpa a las iglesias y uno le puede echar la culpa a percepción de todo tipo y demás,
común afuera y nosotros pues como investigadores sociales que emitimos unos juicios de valor sobre lo que está sucediendo en la sociedad y demás, pero eso me parece que es muy poco conectado con esta experiencia de experimentación crítica, si es que la entiendo bien, pero no sé si la entiendo bien, pues es una cosa, yo no sé si solo me pasa a mí, pero es una cosa que uno a veces agarra, pero que cuando te está intentando agarrar la vuelve y se me cuela entre las manos y uno le termina diciendo si estoy diciendo lo que hay que decir o lo que hay que hablar. Pues me toca acercar un poco más a la gente que trabaja con más propiedad para de pronto para entender un poco mejor, me perdonan mis dudas. No, está muy bien. Tú. Bueno, digamos que leyendo el texto, mi tesis de maestría fue con mujeres de barrios populares, la construcción de los barrios populares a partir de la voz de las mujeres, y pues yo crecí en Ciudad Bolívar, ¿sí? Entonces recuerdo que una de las primeras formas en las que yo salimos en un periódico del barrio en el que yo habitaba, fue porque se volvió una práctica muy común de matar a los jóvenes a punta de machete. Entonces recuerdo una clase en el colegio en el que llega mi compañero con un apunte del espacio y me dice, uy, y él vivía en el sector de los luceros, que también era bastante pesado, y me dice, mire lo que pasó en Potosí. Entonces yo le dije, sí, yo vivo allá, y él me comenta, me muestra la noticia y me dice, pero esa gente sí es violenta, ¿no? Entonces me acordaba del profe Alfonso que decía que siempre los pobres dicen que los pobres viven más arriba, ¿no? Ellos mismos no son los pobres. Entonces con el fenómeno de la violencia, que es una de las cosas que a mí me toca, porque creo que uno la padeció de diferentes maneras, pues ese fenómeno como que me hizo acordar de toda esa situación. Mi hermano, que tiene 45 años ahorita, yo creo que es uno de los sobrevivientes de todo el tema de limpieza social. Y lo digo porque claro, el miedo al consumo, el tema de que el ocio, o sea, no había nada que hacer en los barrios y casi que la delincuencia y el consumo era como la vía más, digamos, la vía de reconocimiento un poco y de vivencia de la juventud más real en esas circunstancias, ¿cierto? Entonces mi hermano y mis primos, porque además crecí con primos en Ciudad Bolívar, entonces en ese sentido como que siempre nosotros decimos somos los sobrevivientes de todo ese proceso de violencia en Ciudad Bolívar. Entonces me encuentro después con las compañeras con las que hice la tesis y ellas me empiezan a contar su experiencia como mamás y de la forma en que ellas dicen, pues pucha, cuando entraron los fenómenos de limpieza social, una de las formas de las mujeres y eso inclusive me hizo distanciarme un poco de muchos discursos feministas, ellas decían que uno desde donde pensaba, desde su condición de mamá, si hubiera sido un hijo mío el que cae en una de la limpieza, yo que hubiera hecho, y entonces montan ellas, no programas estatales, sino cosas en que poner a hacer a los pelados, ¿cierto? Y en ese momento que todavía se podía, porque después viene el fenómeno paramilitar y la cosa se rompió, como que hubo formas en que las mamás, más que los hombres, ¿cierto? Las mujeres mamás intentan agarrarse a los jóvenes y como decirles, puede haber otras formas de vivir en Ciudad Bolívar que no terminen en mi oficina, termina un poco eso. Entonces toda esta reflexión me lleva pues a varias de las cosas que hemos discutido en el doctorado. Pues, primero, pues claro, el fenómeno de la violencia, yo lo expresaba hace 8 días en el otro seminario, es cómo nos explica como sociedad civil el tema de la violencia, o sea, el ejercicio sistemático, una violencia que ya no es la violencia política, que ya no es la violencia justificada desde el discurso de limpieza del comunismo o desde revolución social necesaria, ¿cierto? Sino que es una violencia que se empieza a meter en la vida cotidiana de la gente, la militarización de la que hablaba Frasborda, bueno, todo ese rollo que la gente termina recurriendo a la violencia, ¿sí? Para defender la misma vida, porque ni siquiera es un problema de desconocer la vida, sino que a veces es en defensa de la propia vida. Yo escuchaba el relato de una mamá que decía que le habían, bueno, lo voy a contar así, le habían violado a su hija y ella decía, y yo no voy a confiar en la justicia del Estado, porque esa nunca va a llegar, ¿cierto? En el caso de mi hija puede durar 10, 20, 30 años, yo no tengo para abogados, en cambio yo sí puedo hacer justicia por propia mano, ¿cierto? Entonces en ese sentido me dice, claro, es también la defensa de la vida, un poco lo que está aquí comentando el propio. Y en ese sentido, pues empieza a ser muy problemático el tema de quién ejerce y por qué ejerce la violencia. Yo lo traslado un poco también al tema del conflicto armado nacional, ¿no?
cuando leía el texto recordaba el tema de antropología de la humanidad, de cómo, digamos, el conflicto social colombiano desborda todas las lógicas que hay que recurrir al fenómeno de la civilización, de la ritual, un poco el ritmo de la muerte, un montón de cosas para poder saber por qué, sin caer en esa categoría que somos violentos por naturaleza o asesinos por naturaleza, sí la violencia es una forma de relacionarnos muy cotidianamente, ¿cierto? Y en ese sentido, pues a mí me parece interesante lo que plantea el profesor de dejar de la mano a las cosas o de mirar, hacer otra interpretación de la mal llamada justicia social, de construir el imaginario un poco, porque pues todos nos hemos normalizado eso. Entonces uno mira de los años 80 para acá, y en los años 80 mataban gamines y hoy vuelven a matar a la gente del Bronx y no pasa absolutamente nada, es porque se vuelve más amplia la acción, ¿no? Y se justifica con mayores argumentos el tema de la democracia social. Entonces creo que en ese sentido es crítico. Y lo pensaba en términos del Estado, porque uno dice, cuando uno habla desde las teorías cotidianas, como que el Estado, la captura es mala, ¿cierto? O sea, dejarse identificar un poco por el Estado, o bueno, es una forma de control. Y uno dice, en este caso, reclamar del Estado un poquito de justicia, o que regule, intentar regular de otra manera, porque la justicia por propio no es porque los aparatos del Estado no funcionan en las comunidades de base, ¿cierto? Entonces, si uno pide al Estado una presencia, es dejarse identificar, es dejarse sujetar, o sea, si esas sujeciones son buenas o malas, pues en lo que yo he entendido es que no es ni bueno ni malo, pero en ese sentido, que es lo mismo que uno debatía con la infancia. La medicina sujetó al sujeto niño, perdón la redundancia, pero eso en términos objetivos permitió que no hubiera un montón de niños de desnutrición, de enfermedades previsibles, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, vuelve y se pregunta dónde el papel del Estado y las comunidades ahí, ¿no? Porque siempre es como una tensión Estado-resistencia, pero en este caso es posible o no es posible hacerlo pues, un poco de esa manera. Dale, toca más corto, ¿vale? Porque sí, vea, quiero, si nos da el tiempo, hay un video que hicimos del trabajo que dura 10 minutos, a ver si alcanzamos a verlo, si no, pues no. No, primero yo estuve en contacto con este documento por el Centro de Memoria en el 2015, la primera edición que fue online, muy interesante porque además tiene los apartes de los anexos de la cartografía que hicieron y los procesos que se desarrollaron en diferentes puntos con la correlación en Ciudad Bolívar. Efectivamente, vivo en Ciudad Bolívar en este momento por procesos de investigación que me llevaron allí y de allí ya no salgo. Estoy absolutamente feliz en Ciudad Bolívar por diferentes situaciones. Pero sí me gustaría como dar un aporte frente a lo de la política pública en seguridad y convivencia desde el marco de Naciones Unidas. Porque Bogotá desarrolló en el 2013 un estudio muy interesante que fue premiado en el 2014 sobre el diagnóstico situacional de violencias y hablaba del aspecto de limpieza social y también hace una caracterización de la mal llamada limpieza social, incluso lo divide en estereotipada, situada, geográfica, social, histórica, planteada y por hacer o por desarrollar. Y en ese orden de ideas nosotros decíamos en esa investigación que buscaba esa interpretación de las diferentes violencias, como por ejemplo Ciudad Bolívar efectivamente está sobrediagnosticada y hoy tenemos que situaciones donde el homicidio y el hurto, que son lastimosamente las formas de medición de seguridad en el mundo y por los cuales nos clasifican las ciudades y demás, hoy tenemos una mayor presencia de estos puntos en Kennedy y en Bosa. Y allí hay unas situaciones que están migrando en diferentes particularidades y estaríamos a pensar cuál es la ubicación de esa relación de esas personas con los otros y cómo incluso ya no hablamos de limpieza social, sino hablamos de limpiezas creadas o provocadas. En Kennedy encontramos, por ejemplo, la situación, porque alcanzamos a hacer el diagnóstico de 323 bandas identificadas y hablábamos de bandas identificadas como empresas dedicadas a delinquir, con el lujo que, por ejemplo, en Kennedy 3 tenía un portafolio de servicios, donde los servicios iban desde podemos asustar a la persona, podemos envenenar a su mascota, podemos rayar el carro hasta echar ácido. Y cuando encontramos las situaciones desde el lado financiero y económico se nos explicaba que eso es ley básica de mercado. Si existen 323 bandas en Bogotá organizadas, tipo organización, empresa dedicada a delinquir, quiere decir que el mercado está lo suficientemente furtivo y que está el número de gente con la opción y capacidad, pero además deseo y sentimiento de comprar esos servicios. Y
cuando llegamos a ese punto vimos, por ejemplo, que ahora las violencias se crean en contextos. Entonces, en 3 partes puntuales de Kennedy, una banda se encargaba de crear un grupo de Pokémones, la misma banda se encargaba de crear un grupo de alfas, la misma banda se encargaba de crear un grupo de rockamills y la misma banda se encargaba de encargar un grupo de skinny. Cuando todos estos se situaban en el mismo parque, que era el único que no estaba encerrado en esta UPZ en particular, pues evidentemente teníamos un acto de violencia que había sido provocado por la misma banda. ¿Cómo por la misma banda? Cuando los chicos llegaban a interactuar y sus ideologías no entraban una con la otra, la banda llegaba a ofrecer las armas blancas. Ninguno de estos jóvenes tenía acceso, digamos, anterior a una arma blanca, no tenían en su condición cómo usarla ni el deseo de usarla. Y entonces llegaban de la misma banda a ofrecer las sustancias psicoactivas para generar la presión necesaria para poder realizar esa situación. Entonces, sí me parece que ese diagnóstico sería interesante de verlo, porque desde allí incluso se cumplió la resolución 61 de Naciones Unidas donde se dice, espere, el modelo de seguimiento y generación de conocimiento de seguridad y de convivencia tiene que ir desde una conducta incívica, porque si nos quedamos en el homicidio y la limpieza social, es preguntarnos cómo llegó a ser un homicidio y una limpieza social el tema, por ejemplo, de mascotas. Y vemos cómo un vecino manda a matar al otro porque su perro ladra toda la tarde y no lo deja leer. Cómo esas situaciones terminan siendo sociales y conductas que ya no son psicológicas sino patológicas. Porque no podemos, por ejemplo, entrar a analizar cosas, o debemos mejor, como en el caso del delito sexual, donde 3.941 casos del año pasado, 3.226 son en menores de edad, y estamos hablando de menores de edad de 12 años, no el de 17 que tiene y puede defenderse. Y finalmente, ya para cerrar, cuando analizamos quién es el agresor sexual, estamos viendo que está en su círculo familiar. Entonces aquí no tenemos las conductas psicológicas estadounidenses donde tenemos en el registro de la historia estadounidense 123 agresores sexuales por conductas psicológicas, sino que aquí el agresor es patológico. Quiere decir que aquí socialmente estamos agrediendo a nuestros niños, niñas, adolescentes en el mismo círculo, padres, familiares, amigos, conocidos y amigos. Ahí entonces estaríamos en pensar que efectivamente lo que su merced sustenta, no, la guerra no está allá, está acá, está en la sala de nuestra casa. Así es. Ahora hablamos de ese estómago, ¿vale? Que me interesa. Ricardo, Wilson y no, una intervención muy corta. Cuando uno hace la pregunta por qué en Colombia, pero en general en el mundo, se tiene esa, de alguna manera, complicidad o aceptación con esto que se ha denominado aquí la limpieza social. Si uno hace un análisis tranquilo, detenido, de cómo se forman las fuerzas de seguridad, por ejemplo, en los países, pues sobre todo en el pasado reciente, digamos de la Segunda Guerra Mundial hacia acá, lo que puede ver de manera clara y precisa es que el problema más grande que generó la Segunda Guerra Mundial, fuera de todo lo que se ha analizado, es que logró instalar en los gobiernos la biología en reemplazo de la filosofía y la política. Al biologizar los sistemas de gobierno, y esto lo dice muy bien Roberto Espósito en su libro Biopolítica, habla de cómo la misma forma de controlar la disidencia y aquellos aspectos que no pueden ser normalizados y que deberían, ser normalizados, pues lo hacen desde una forma de inmunización de autoinmunidad, un mecanismo de defensa autoinmune. Yo no conozco ninguna fuerza militar en el mundo que no se forme desde los principios de la inmunología. Luego eso de la limpieza social es un comportamiento inmunológico. Si algo no responde al organismo, el organismo idea las cosas para eliminarlo, porque no permite que el organismo sobreviva. Y así se forma mentalmente a todo profesional de las fuerzas de seguridad de todos los países. Por eso no se ve anormal, ni se ve atípico. Un grupo se organice porque las fuerzas del Estado no son capaces de controlar aquello que en ese grupo, ese colectivo se considera indeseable. Entonces se organizan para hacer la autoinmunidad. Entonces, si uno mira cómo está organizado, por ejemplo, un sistema de defensa en Colombia, ¿cómo está en Colombia? Inmunología es la respuesta inmune que genera un ser a agresiones internas o externas. Esa es la respuesta inmune. Lo agresor se le llama antígeno, la respuesta que produce uno se llama anticuerpo. Pero el anticuerpo es una respuesta altamente específica.
La forma como se defiende un organismo es a través de la inmunología o la respuesta, digamos, general y la respuesta específica. La general, esa que está dirigida a cualquier brote de inseguridad, pues es la inmunidad de tipo natural que la ejerce el organismo a través de la piel, secreciones, etc. Pero la específica ya es a través de células específicas, ejércitos, células B, células T, de ayudadoras, de supresoras, y si usted analiza, un día esto podemos hacer la analogía, les demuestro cómo está organizado el ejército del mundo y está organizado por una fiel copia del sistema inmunológico. Ahora, ¿qué es lo grave de las